Como decimos siempre, la violencia hacia las mujeres sigue siendo un flagelo bastante importante de nuestra sociedad y remarcado o de alguna forma apuntando sobre todo a una clara ausencia del Estado, una demora incluso en la atención inmediata de denuncias de violencia de género y una falta de seguimiento sobre los protocolos que actualmente existen a la hora de denunciar. Tenemos en línea, y de esto vamos a estar hablando un poco a raíz de un reciente informe donde muestran cada vez más la gravedad de los números que acechan prácticamente a las víctimas de violencia de género. Tenemos en línea a Gabriela Sosa, que es directora ejecutiva de la Mesa Federal de MUMALA. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Te agradecemos la posibilidad de poder dialogar de esto. Gracias. Buen día, ¿cómo va? Muy bien. En comparación con septiembre, en octubre realmente los números son alarmantes. Los femicidios aumentaron casi un 50%. Nosotros en Cinese, y a raíz del informe que ustedes presentaron junto con la Casa del Encuentro y demás del observatorio, los números eran realmente alarmantes. En 7 días tuvimos 7 femicidios. Antes teníamos un promedio de cada 33 horas una mujer muerta, ahora cada 24. Sí, exactamente, esos son los datos nacionales que tenemos a partir de todo este trabajo que hacemos desde el observatorio y donde se afianzan, aparte de este crecimiento en la cantidad respecto al mes anterior, se van afianzando variables y algunas se agravan que nos preocupan mucho, ¿no? Es decir, de las variantes que se afianzan está esta cantidad de mujeres que han sido asesinadas de manera directa por sus vínculos afectivos, ¿no? Es decir, el 85% de las mujeres asesinadas en la Argentina por motivos de género, que según nuestro observatorio fueron 196, fueron asesinadas por sus parejas, exparejas, familiares o personas de su círculo de conocidos. Esa es una variable que se afianza. Otra variable que se afianza es la modalidad del asesinato, ¿no? Sí. Donde, por ejemplo, las armas blancas siguen siendo la principal herramienta con la que se perpetra el homicidio, los golpes y las armas de fuego, pero también va creciendo, por ejemplo, la modalidad de asfixia a las mujeres o a las travestis trans. Esas son variables que van permaneciendo en el tiempo y después una que se ha agravado es el porcentaje de mujeres que recurrió al Estado para hacer una denuncia. Bien. Nosotras hemos tenido unos meses anteriores un porcentaje de un 25%, siempre hablando de las víctimas de femicidio, ¿no? Sí. Las víctimas de femicidio que hace unos meses lograron en un 25% hacer una denuncia, hoy tenemos que solo el 16% llegó a hacerla en este acumulado desde enero a octubre de este año, ¿no? Entonces esa es una situación que se agrava y porque creo que tenemos que poner el ojo ahí, tanto las activistas como el Estado. Claro. Porque hay que preguntarse los motivos. Gabriela, te consulto, porque a mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, hace días atrás nos encontramos con el suicidio, o sea, en este caso no llegó a ser un femicidio, de hecho ella lo dijo, antes de que me mate él, me voy a matar, de alguien que no recibió respuestas a la hora de hacer la denuncia. Y me ha pasado de encontrarme con conocidas que han como que intentado hacer la denuncia, por ejemplo, acá en la comisaría de la mujer, y sintieron como que, hablando mal, les estaban tomando el pelo, estaban chicaneando la situación, y eso no deja de hacerme ruido porque se supone que la comisaría de la mujer y todo esto que, gracias al Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad, tenemos a disposición, de pronto está fallando en algo tan básico como estar preparados para una situación de violencia de género. Sí, esa figura, suicidio femicida, le llamamos nosotras, y de esa manera relevamos ya 11 situaciones en la Argentina. Sí. Es decir, hubo 11 personas, mujeres, y la verdad que ahora no tengo el dato específico si hay alguna travesti trans, pero seguramente fueron las víctimas vinculadas al odio de género que sus agresores llevaron adelante con ellas de manera
sistemática, permanente, que no tuvo una respuesta del Estado y el desenlace fue la autolesión No, es de las tremendo. víctimas, O ¿no? sea, Y acá tenemos un caso en la sí, provincia de Santa Fe. Y por supuesto que ahí tenemos que agudizar, creo yo, las demandas al Estado, que en algún caso también tienen una relación con incorporar algunas figuras que todavía no están en el Código Penal, ¿no? Es decir, no obstante ya tenemos protocolos. No claro, sí. obstante, toda muerte violenta debe investigarse como un femicidio, incluso los suicidios. Por lo tanto, bueno, estas cuestiones no las conoce todo el mundo, por supuesto, mucho menos los familiares que son quienes luego hacen las campañas de justicia sobre las situaciones, Claro. porque es una responsabilidad que el Estado debe tener en cuenta, tiene que difundir estos derechos que ya tenemos, como es, por ejemplo, el ejercicio o la aplicación del protocolo de investigación ante muertes violentas de mujeres Claro, en la y cómo Argentina. sería eso? Es decir, una vez que ya avanza la situación, me imagino que el femicida o el homicida está directamente detenido, ¿cuál es el paso a seguir en este protocolo de investigación específicamente por violencia de género? Sí, eso te digo que sería bueno que se lo consultes al Ministerio Público de la Acusación, que Bien, es quien debe utilizar ese protocolo, pero a priori, por todo el avance que hemos tenido en Latinoamérica, sobre el avance en temas de derechos de las mujeres, pero también la preocupación por las cifras, ¿no? claro, Ha sí, son obligado a los alarmantes. estados, llegando a producir estos instrumentos, que son instrumentos internacionales, que orientan la investigación, ¿no? Es decir, este protocolo que yo te hablo es un protocolo que se usa regional en los distintos países de Latinoamérica, donde hay un consenso que toda muerte violenta de mujer se debe investigar como femicidio y luego descartar si hay otros elementos que indiquen que no hubo odio de género mediante, ¿no? Claro, Pero ¿por qué lo menciono? Porque es lo primero que hay que pensar luego de los antecedentes, y no solamente digo antecedentes denunciados. Si vos sos testigo como espacio comunitario o como escuela o como centro de salud de que esta persona, esta mujer, venía sufriendo de esta manera, puede no haber denunciado, pero el antecedente está en esas sí. visitas que puede haber hecho la víctima al centro de salud o en esos mates que se tomó con su compañera en el comedor y donde le contó alguna situación de estas Sí, 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 características, ni ¿no? hablar. Sí, sí, sí. Te consulto porque antes, bueno, era más bien la persona la que tenía que denunciar. Ahora, si vos sabés, tenés conocimiento de que una persona tuya cercana está sufriendo violencia de género, pero no se anima a denunciar, ¿uno como persona tercera puede hacer la denuncia? Siempre se puede denunciar. Primero, cualquier persona puede llamar al 911, Sí, cualquier persona puede llamar al teléfono 144 todo bien. el año, las 24 horas para asesorarse. El 911 es ante una situación in situ que esté Claro, sucediendo, inmediata. que Sí, estemos escuchando y que queramos que se interrumpa por la presencia policial, y cualquier persona puede denunciar una situación que esté pasando una tercera persona. ¿Qué va a suceder? Que en el proceso que se inicia judicial van a citar a la víctima, a la persona que está en esa situación, para que corrobore eso que se denunció o claro. que, por supuesto que hay todo un trabajo de acompañamiento necesario para las víctimas, porque no es No, fácil no es hacer la fácil. Tal denuncia, cual, no es pero a fácil. priori nosotras podemos intervenir, no mirar para otro lado, ¿Qué es lo que pasa sigue. siempre, viste? O sea, lamentablemente culturalmente nos acostumbramos a mirar y Ujú, no me meto, pero bueno, después de 2 semanas te enterás que la persona prácticamente está muerta, está desaparecida, tiene la cara marcada, y ya tal cual. culturalmente hay que romper también con esto. Por supuesto, y es un trabajo, nosotros en esto tenemos una mirada de mucho reconocimiento a todo lo que hacemos nosotras y otras organizaciones en territorio, pero es una interpelación fundamentalmente al Estado. Nosotras no pretendemos reemplazar las tareas del Estado, sino exigir justamente que todas estas recomendaciones, esta información llegue a la gente de manera accesible, creativa, que esté en la tele, que esté en la radio, que se sepa que podemos dar una mano cuando alguien quizás le está pasando muy mal con ella, su familia,
y quizás podemos estar salvando una vida, ¿no? Claro, sin ni hablar. Gabriela, te consulto lo último y es algo que me llamó mucho la atención del último informe que ustedes presentaron con respecto a los victimarios, las personas responsables de estos femicidios. Me llamaba mucho la atención que había un gran número que tenía, por ejemplo, una perimetral. Tal vez Sí. no seas vos la persona indicada para darme una respuesta concreta con respecto a cómo funciona una perimetral, pero ¿tenés conocimiento de exactamente cómo funciona? Porque es como que sentís que haces una perimetral y es absurda porque prácticamente nunca llegan a tiempo de esa persona que tiene la perimetral y Sí, la víctima tiene un sí. botón antipánico. Entonces como que no entendés el mecanismo porque decís, bueno, ya la violó, es demasiado tarde y ya tenés un femicidio más. Ahí hay un gris o una situación de la que nadie se hace responsable, que es quien controla esas medidas, ¿no? Y ahí hay toda una gran discusión y un gran debate de quién debe hacer. Debe hacerlo el Poder Ejecutivo, debe hacerlo el Poder Judicial, o al mismo tiempo nosotros queremos tener un policía rondando nuestras vidas. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que creo yo deben analizarse y pensar cómo mejorar la política de supuestamente las medidas de protección, ¿no? Por eso insistimos en que acá uno de los elementos centrales es un aumento presupuestario, porque una de las alternativas debería ser, no para todos los casos, pero para muchos casos, las medidas de protección electrónica en los agresores. Que Claro, han porque vos sentís dado, como realmente pasas. Ayer sacábamos al aire a una víctima de violencia, de todo tipo de violencia dentro de un municipio de Laguna Paiva, en el que vos decís, bueno, la víctima siempre termina como alejándose de sus lugares comunes, de su entorno, de su sí, trabajo, de ir sí, a la tal plaza cual. con una amiga, porque al final es ella en este sistema estatal la que termina alejándose de absolutamente todo para resguardar su integridad, mientras la otra persona que tiene la Sí. perimetral anda libre como si nada. Sí, totalmente. Yo creo que en esto, por lo menos lo que planteamos nosotras, es la revisión de quién tiene que hacer control y monitoreo de las medidas de protección, como por ejemplo las órdenes de restricción, también incrementar el presupuesto para tener a disposición dispositivos electrónicos para varones agresores, y también creemos, porque por más que quisieras y tuvieras el dinero para instalar dispositivos electrónicos en toda la provincia de Santa Fe, no hay tecnología que lo pueda No, monitorear. sin De dudas. hecho, el 911 no está en todas las localidades. Deben ser, no sé, a esta altura seguramente cerca de 20, de 30 localidades con 911. Por lo tanto, ahí es clave la mirada territorial. ¿Cómo? Perdón, ¿y la respuesta estatal frente a esta falta del 911 en todas las localidades, cuál es? Bueno, eso justamente es lo que te decía, ¿no? Acá tenemos, son muchos debates, no solamente son el Ministerio de las Mujeres, sino el Ministerio de Seguridad. Para eso es necesaria la instalación de tecnología en cada uno de los lugares, contar con redes de Sí, comunicación. recursos, inversión, sí, sí, sí. Exactamente, y inversión de obra pública. A ver, Sí. te voy a llevar a un contexto que parece traído de los pelos, pero que no lo es, que si nosotros en la nación, porque estos son recursos, en general las pulseras, las tobilleras para los varones, recursos que provee nación a las Sí. provincias las compran. Ujú. Un país que está poniendo cada centavo, porque aparte es en dólares, un país que está poniendo sus últimos centavos de las reservas en el pago de una deuda, Sí, ni hablar. difícilmente invierta, lo vemos en este Hay presupuesto que consecuencias se en todos aprobó. los ámbitos. ¿Entendés? O Ujú. sea, perdón por llevarte a No, esta es cuestión súper necesario, porque a económica. veces parece que como que estamos encaprichados con un tema y pegándole a una gestión o a otra por la irresponsable toma de deuda de acá a 100 años más o menos para tener que abonar, y Exactamente, las a la toma consecuencias y el de deuda recorte y y la al inflación acuerdo son de consecuencias de esa decisión también. claro, de la toma de deuda y al acordar pagarla de la manera en que se tomó, que fue absolutamente fraudulenta. Pero Sin bueno, a lo dudas, que voy, sin para no dudas. confundir a la oyencia, es que cuando no hay posibilidad, cuando no está el recurso o la infraestructura para dispositivos electrónicos, el Estado debe fortalecer los dispositivos comunitarios. ¿Qué es esto? Más personal de las áreas mujeres, más financiamiento a las organizaciones que están en territorio, más presupuesto en
pauta publicitaria para informar Sí. qué hacer en tal situación. Que ha tenido muy Más- buena repercusión todo lo que tiene que ver con publicidades. Ujú, ujú. No parece, Bueno, pero verlo todo el tiempo, de alguna forma entra la ficha, por así decirlo. exacto. Así que bueno, seguimos en esta lucha, ¿no? Sin Ya dudas. en este mes que estamos en el mes del 25 de noviembre, que es un día muy relevante para nosotras, ¿no? En la lucha contra la violencia de Sin género. dudas. Gabriela, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ha sido No, más que por clara. favor, muy amable.